Amén. Muy buenos días. Vamos a dar nuestra confesión de fe todos juntos, unánimes. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dile a tu hermano, bienvenido a la casa de Dios, bienvenida a la casa de Jesús. Dile a tu hermano, nuestra fe es un misterio. Nuestra fe es un misterio. Hoy tenemos por título el misterio de nuestra fe. Estamos ya en este tercer capítulo de la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, uno de sus hijos espirituales, discípulo también. Y hemos visto la primera semana acerca de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Aunque muchos pueden clamar tener una sana doctrina, o muchas iglesias pueden decir aquí se enseña la sana doctrina, lo cierto es que la sana doctrina no solamente es una sola iglesia, la sana doctrina es la iglesia que enseña la palabra de Dios, que te lleva a conocer más de Jesús. La sana doctrina es aquella doctrina que te va a llevar a que ames a Dios con todo tu corazón. La sana doctrina es aquella doctrina que te va a llevar a cumplir una vida agradable ante los ojos del Padre Celestial. Eso vimos la primera semana. La segunda semana vimos, es decir, la semana pasada vimos la verdadera fe. Una verdadera fe está puesta en algo real. Una verdadera fe tiene un contenido real. ¿Y cuál es el contenido de nuestra fe? Un solo Dios, un solo mediador, Jesús el Cristo. Ese es el contenido de nuestra fe, es la verdadera fe. Y hoy vamos a ver acerca de nuestra fe y cómo es un misterio la fe que tenemos. ¿Y por qué decimos que es un misterio? Porque no todos lo van a comprender, aunque es fácil. Aunque es fácil este evangelio, no todos lo van a lograr comprender. Por eso es que si ustedes ven a lo largo de la historia, Jesucristo cuando hablaba, cuando enseñaba a nuestro Señor Jesús, muchas veces hablaba en parábolas. No decía las cosas directamente, sino que había momentos en los cuales Él decía en parábolas sus enseñanzas y luego terminaba con una frase muy común: el que tenga oídos para oír, que oiga, decían. Y es algo extraño eso, ¿no? Porque claro, la mayoría tiene oídos. Es raro que alguien no tenga oídos, todos tenemos orejas. ¿A qué se refería allí Jesús? El que tenga oídos, que oiga. ¿A qué se refiere? Es que a pesar de que todos escuchan el mensaje, no todos quieren entender el mensaje. A pesar de que todos escuchan el mensaje, no todos quieren entender el mensaje. Y eso es algo muy importante. Porque claro, la palabra de Dios se manifiesta, está aquí, está clara, se puede, está abierto para que todos lo puedan oír, pero aunque muchas veces se proclama la palabra de Dios, no todos quieren escuchar la palabra de Dios. Y miren lo que dice Jesús. Vamos a Mateo capítulo 13. Si tienen sus Biblias ahí a su lado o con ustedes puede ser la Biblia también virtual que tengan en sus celulares. Mateo capítulo 13, versículos 13 al 15. Miren lo que Jesús dice en estos versículos. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se ha vuelto duro, no siente a Dios. Por eso es que aunque esté la palabra de Dios expuesta, el corazón está insensible a esta palabra. Por eso aunque lo escuche, no quiere entenderlo, no lo va a entender porque su corazón no está dispuesto a entenderlo. Y ojo, no estoy hablando aquí de condenar, estoy diciendo que esto es una realidad. Pasa, y no solamente pasa con los no creyentes, pasa también con aquellos que no conocen a Dios todavía y aquellos que van a la iglesia incluso. Aunque estamos en la iglesia, aunque muchas veces venimos domingo tras domingo, escuchamos la palabra, pero ¿qué? Nuestro corazón no lo quiere entender. Por eso es tan importante
que entendamos qué hago. Las personas no se acercan a Dios. ¿Por qué? Y de esto hablábamos ayer también un poco. Porque dicen, no me acerco a Dios porque cuando ven el acercarse a Dios es que me van a dar leyes para cumplir o me van a dar reglas que seguir. Pero la realidad es que no te puedes acercar a Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón se ha vuelto insensible a Él. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. El corazón de muchos se ha vuelto insensible a las cosas de Dios. Entonces, como no podemos sentir a Dios, como no puedo entender a Dios con el corazón, pensamos equivocadamente, este es el pensamiento que muchos tienen, no necesito a Dios, no necesito una iglesia, no necesito una Biblia, no necesito a alguien que me hable acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque yo mismo lo puedo hacer con mi propia fuerza, piensan. Ahora, ahí surge un mayor problema todavía. Escuchen bien, les hago esta pregunta. Si eres insensible a Dios, si piensas o si pensamos que no necesitamos a Dios, la pregunta es, ¿cómo voy a vencer el pecado que me domina? Si no puedo acercarme a Dios, si no puedo acercarme a Dios porque mi corazón está envuelto en pecado, ¿cómo voy a vencer el pecado que me domina? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si no soy sensible a Él? ¿Cómo voy a vencer las tinieblas que me quieren destruir a mi familia? ¿Cómo voy a hacerlo? Por eso Pablo nos da la respuesta el día de hoy, el misterio de nuestra fe. El misterio de nuestra fe. Y quiero que entiendan esta introducción, amados hermanos. Muchos no se acercan a Dios, ¿por qué? Porque su corazón se ha vuelto insensible a Dios. Y aunque escuchan, aunque leen, su corazón no quiere entenderlo. No quiere entenderlo. ¿Por qué? Porque lo primero que se viene a mente es las reglas o las leyes que voy a tener que cumplir. Pero la realidad es que esas leyes, esas reglas no son malas, son buenas. Amén. La ley de Dios es buena. Pero no quiero seguirlo, ¿por qué? Porque mi corazón no ha sido transformado todavía. ¿Me están entendiendo? O sea, mi corazón no ha sido transformado todavía, por eso apenas me hablan de Dios, apenas me hablan del Evangelio, apenas me hablan de iglesia, voy a rechazarlo. ¿Por qué? Porque mi corazón todavía no ha sido transformado. Allí está lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Tenemos un misterio, esta fe es un misterio. Y en realidad cuando buscan esa palabra, incluso en el Reina Valera, en el 2015 o en el 60, dice piedad. Piedad. Un gran misterio. Primero, ¿cuál es ese gran misterio? El versículo 16 lo dice, Dios se manifestó en la carne. Dios mismo vino a este mundo. Jesús es Dios mismo en la carne. Isaías 7:14 dice la palabra de Dios, he aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Eso es un misterio que hasta el día de hoy mucha gente o muchas personas o muchas religiones, otras religiones no lo pueden comprender. ¿Cómo un Dios todopoderoso puede venir a ti? ¿Cómo el creador del universo, el rey del universo puede venir a ti? No lo entienden. ¿Saben por qué? Porque es un misterio. Fue profetizado tantas veces en la Biblia. ¿Ustedes saben cuántos años antes que Jesús nazca fue hecha esta profecía? 700 años antes que Jesús nazca se habló de que Él vendría a este mundo a estar con nosotros. Dios con nosotros. El cumplimiento de esto, Isaías el profeta dice esto 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y cuando nace Jesús, en Mateo 1:21 dice, ella dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto fue el cumplimiento de la profecía hecha por Dios mediante tantos profetas en la Biblia. Les hago esta pregunta.
¿cómo es posible que a lo largo de 1500 años, ojo, ¿cuántos años? 1500 años, hecho por 40 autores diferentes, de diversos contextos históricos y culturales, pudieron escribir sobre la llegada del Mesías? Un misterio. A lo largo de 1500 años, 40 autores diferentes, de diferentes y diversos contextos históricos y culturales. ¿De qué escribieron? De la llegada del Mesías. ¿No les sorprende eso? Cuando yo empiezo a meditar un poco en esto, digo, qué tremendo es el misterio que tenemos ahora. Es tremendo el misterio que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque esto se nos fue revelado a nosotros. Solo Cristo. Lo vuelvo a repetir. Tantos años han pasado, más de 2000 años han pasado y aún seguimos hablando de este mismo mensaje. Díganme ustedes, a lo largo de la humanidad, ¿qué otra historia es tan concreta como esta? Y no hablo de mitologías, no estoy hablando acá de cuentos, estoy hablando de cosas ciertas históricas. ¿Dónde? No lo hay. ¿Por qué? Porque esta fe es un misterio. Tenemos algo tan maravilloso. La fe en Cristo Jesús. Dios mismo vino a este mundo. Y luego dice, justificado por el Espíritu. Punto 2. Primer punto, Dios se manifestó en la carne. Segundo punto, justificado por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, justificado por el Espíritu? No está hablando de que el Señor Jesús tuvo algo de qué ser justificado, sino que más bien el Espíritu estaba avalando, estaba dando testimonio de lo que Jesús nuestro Señor hizo. No solo vino, sino que fue confirmado, no vino desapercibido. La historia de la humanidad cambió por completo, tanto así que el día de hoy, ¿cómo es que conocemos los años? Antes de Cristo y después de Cristo. El nacimiento de nuestro Señor Jesús es algo tan impactante para la humanidad que hasta el día de hoy se conoce la historia antes de Cristo y después de Cristo. Y si pongo mi fe en Cristo, amado hermano, amada hermana, mi vida entera cambiará. Mi corazón será transformado. Si tanto tiempo me he preguntado, ¿por qué parece que Dios no me oye? ¿Por qué pareciera que no necesito a Dios? ¿Por qué rechazo las cosas de Dios? ¿Es por qué? Porque necesito poner mi fe en Cristo Jesús. Y cuando pongo mi fe en Cristo Jesús, mi corazón será completamente transformado. Miren lo que dice en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Si tengo a Cristo en mi corazón, el espíritu, ¿qué hace? Me da vida. Y no solamente estoy hablando de respirar, no solamente estoy hablando de caminar, de vivir. Es una vida en abundancia. ¿Cuándo pasa esto? Cuando pongo mi fe en Cristo Jesús. Por eso les digo, esta fe es un misterio. Muchos no lo van a entender. El Espíritu de Dios resucita a nuestro Señor Jesucristo, confirmando y validando que es Él, el Cordero Santo, que su sacrificio fue suficiente ante el Padre Celestial. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios. Esto lo hemos visto ya unos meses atrás. 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15. Vamos. A 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer versículos 3, 4, 5 y 6. 1 Corintios 15. Amén. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras,
y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía aún, aunque algunos han muerto. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Miren, cuando Pablo escribe esta carta, todavía seguían vivos aquellos que habían visto a Jesús aparecerse. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo acá? Lo que les estoy escribiendo, ustedes mismos los pueden verificar. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos de ellos todavía están vivos. Vayan y pregúntenle. Esto no es un cuento, esto no es una mitología. Esto es la realidad. Dios mismo vino a este mundo, ¿para qué? Para poder rescatarnos de nuestros pecados, para morir por nuestros pecados y para que de esa manera pueda tener vida eterna. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, el sacrificio de Jesús fue suficiente. El sacrificio de Jesús fue suficiente. No hace falta hacer otro sacrificio más. ¿Por qué? Porque Cristo fue el sacrificio perfecto. Justificado, dice, por el Espíritu. De lo que éramos pecadores, ahora somos un templo de Dios. ¿Cómo puede suceder eso? Eso es el misterio de nuestra fe. Nadie lo entiende. Es más, si ustedes ven en la genealogía de Jesús, van a ver que salen personas que cometieron pecados fuertes. Rahab, ella fue una ramera de Canaán, ni siquiera del pueblo de Israel, era de Canaán. Sin embargo, está dentro de la genealogía de Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ante el estándar del mundo, eso no es posible. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe es un misterio. ¿A qué se refiere con esto? Que el mundo no lo va a comprender. Por eso es el amor inmenso de nuestro Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Amén. Nosotros mismos, hermanos, pecadores, completamente enemigos de Dios, rechazábamos a Jesús. Hablo por mí, yo rechazaba las cosas de Dios. Me hablaban de ir a la iglesia, me incomodaba eso a mí. Me hablaban de ir al culto del cielo, eso me incomodaba. Yo decía, qué aburrido estar en el cielo. O estar sentado todo el día en la iglesia escuchando a Jesús predicar. Ese era mi pensamiento. Yo era un enemigo de Dios. Era enemigo de Dios. Y aún así, ¿qué hizo el Señor Jesús? Transformó mi corazón. ¿Qué hice? Simplemente puse mi fe en Jesucristo. Dije, Señor, quiero creer en ti de todo corazón. Quiero darte mi vida entera. Transforma mi vida, transforma mi corazón. Y Él cumple su promesa. Hasta el día de hoy, sigo aferrado de mi Señor Jesucristo. Aferrado de Él. Tengo debilidades, sí, muchas. Pero si me suelto de Jesús, ¿qué será de mí? No soy nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a agarrar a las cosas del mundo? ¿Para qué? ¿Para que me destruyan? Nuestra fe es un misterio. Es un misterio porque solamente lo entienden los que son llamados por Cristo Jesús. Es un misterio, ¿por qué? Porque solamente lo entienden aquellos que de todo corazón se arrepienten y van corriendo hacia los brazos del Padre Celestial. Como un Dios justo, santo, limpio, sin mancha, muere por el más vil pecador. Por eso es solamente Jesucristo. Y luego dice, proclamado entre las naciones. Dile a tu hermano que está a tu lado, Cristo es tu única esperanza. Cristo es tu única esperanza. Cristo es nuestra única esperanza. Nuestra única esperanza para vida eterna. No hay nadie más que nos pueda librar de las tinieblas. No existe otro camino para llegar al Padre. Jesús lo dijo, hoy lo hemos dicho en el texto de meditación.
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fuera de Jesús no hay esperanza. Fuera de Jesús no hay otro camino. Y si esto es cierto, no lo puedo rechazar. No lo puedo rechazar. Amén. Si esto es cierto, no lo puedo rechazar. Tengo que creer en Jesús. Confiésenlo. Tengo que creer en Jesús. Tengo que creer en Jesús. Tengo que abrir mi corazón a Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que me puede cambiar. Él es el único que puede transformar mi vida. No hay nadie más. Por eso, antes que nuestro Señor Jesús ascienda a los cielos y sea recibido arriba en gloria, nos dijo: predica este mensaje a todas las naciones. Nos dijo que hagamos discípulos de todas las naciones. Nos dijo que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo que creer en Jesús. Y ahí es cuando viene algo muy importante. A veces pensamos que es como una opción, ¿no? Claro, de cierta manera lo es, pero de cierta manera no. ¿Saben por qué? Porque si yo rechazo a Jesús habiendo oído el mensaje de salvación, no me queda ninguna otra esperanza. No lo hay. La palabra de Dios lo dice, no hay. Fuera de Jesús no hay otra cosa que podamos recibir o hacer para ser salvos. No lo hay. Entonces, ¿qué me queda? Tengo que creer en Jesús. Tengo que abrir mi corazón a Cristo Jesús. Tengo que. Esto le digo, amados hermanos, con respeto. Pero por mucho tiempo se predica un evangelio muy ligero. Y cuando vemos cómo Jesús predicaba el evangelio, ¿qué le decía? Arrepiéntanse porque ha venido el reino de Dios. El que cree en mí será salvo. El que me rechaza ya es condenado. Ese es el evangelio. Nuevamente, tengo que creer en Jesús. Tengo que creer en Jesús. Ese es el misterio de nuestra fe. Y Dios tuvo piedad con nosotros. Por eso es una verdadera piedad. Piedad, ¿por qué? Porque merecíamos castigo eterno. Les digo, éramos enemigos de Dios. Piedad porque si no hubiera venido Jesús a este mundo, si nuestro Señor no hubiera muerto en una cruz por nuestros pecados, no habría esperanza de vida eterna. Por lo tanto, algo que nunca debemos perder es las gracias. Todos los días que despertemos, gracias, Señor. Por muy difícil que pueda ser la situación, gracias, Señor Jesús. No importa la situación en la cual me encuentre, gracias, Señor Jesucristo. Y si mi corazón es cambiado, entonces voy a poder entender este misterio. Antes no lo entendía, ahora lo comprendo. Antes era un enemigo de Dios, ahora me siento más amigo de Dios. Eso es un misterio. Y hermanos, mientras vamos cambiando nuestro corazón, no nos será difícil hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. No será difícil. ¿Por qué? Porque mi corazón será transformado. Entonces, cuando venimos a la iglesia o pertenecemos a la iglesia, entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que seamos parte de la iglesia. Dios quiere que podamos vivir una vida piadosa. ¿Qué es eso? Que reflejemos a Dios en nuestra misma manera de vivir. Y si mi corazón es cambiado, entonces no será difícil hacer o querer hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque mi corazón ama a Dios.
Concluyo con esto y me dirijo aquí a los líderes de la iglesia. Levanten la mano los que presiden, los que hacen oración central, los sugieres. ¿Ok? A ustedes va este mensaje. Semana pasada hablé a las hermanas. Esta semana toca también. Miren lo que dice Pablo cuando le escribe esta carta a Timoteo. Y lo hemos leído hoy también. Le dice en el versículo 14. Aunque espero ir pronto a verte, le dice, escribo estas instrucciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice. Para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Amén. ¿Están listos? A ver, dile a tu hermano, ¿estás listo? Pregúntale, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Amén. Miren lo que le dice a los que anhelan servir en la iglesia, a los que realmente desean agradar a Dios. Miren lo que les habla aquí. A los diáconos le dice, igualmente, antes de empezar, diáconos, ¿qué quiere decir eso? Los que sirven en la iglesia. Amén. Diáconos quiere decir alguien que sirve, ¿sí? A los diáconos, a los que están sirviendo en la iglesia, a todos los que están presidiendo, dirigiendo, a los que tienen una posición de liderazgo o a los que anhelan una posición dentro de la iglesia para servir, no para ser de renombre, sino para ¿qué? Servir, para servir. Así como Jesús vino a servir, nosotros también servimos. Y aquí le dice Pablo, a los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. ¿Escucharon? ¿Cómo tiene que hacer o ser aquel que sirve a Dios? Sincero. Honorable. ¿Qué quiere decir eso? Sincero, honorable. Honorable. A ver, voy a dar pequeños ejemplos. No es ninguna indirecta. Voy a hablar claramente acá. Amén. Cumplir mi palabra. Eso es ser honorable. Es alguien que dice, mira, pastor, o mira, hermano, yo voy a estar allí a tal hora y tal hora llega. Amén. Honorables. Es aquel que sabe que el culto es a las 10 y está aquí a las 9:50, a más tardar. Amén. Le dije, prepárense. Honorables. Honorables. ¿Por qué? Porque no solamente es creer en Jesús de labios, es realmente vivir nuestra fe. Y por esto Dios no nos rechaza, más bien, ¿qué nos está haciendo? Nos está moldeando. Amén. ¿Moldeando a quién? A la imagen perfecta que es Jesucristo. Y hermanas, les vuelve a hablar a ustedes. Versículo 11. A las esposas de los diáconos deben ser también, ¿cómo? Honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Yo creo que el evangelio, hermanos, es algo tan maravilloso. Y el evangelio es algo tan bonito que hemos recibido. Si no hubiera sido por el evangelio, ¿qué sería de nosotros? Y con un corazón agradecido, ¿qué hago? Sirvo a Dios. Amén. Con un corazón agradecido, ¿qué hacemos? Le entregamos a Él lo que Él quiere que le entreguemos. Nuestro tiempo, nuestra devoción, nuestro cuerpo, que es el templo, se lo entregamos a Él para rendirle culto al Dios vivo, al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Él es digno. Y por eso les digo, hermanos, esta fe, las personas de afuera no lo van a entender. No lo van, y si para nosotros muchas veces es difícil, peor aún la gente de afuera, te van a decir que en tanto calor están allí arriba, escuchando el mensaje. Podría estar durmiendo, podría estar en una cevichería, podría estar en la playa, podría estar tomando tu
tu chicha morada, heladita. ¿Qué están haciendo? ¿Están ahí en el culto? ¿Qué tan lejos vas? 2 horas te demora llegar a tu iglesia. ¿Y por qué no vas a un lugar más cercano? Te dicen. ¿Es así o no? Y Jesús decía en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que los vituperen o son perseguidos por causa de mi nombre. Somos bendecidos, hermanos. Amén, somos bendecidos. Lo que ustedes hacen aquí, darle culto a Dios, ese es el misterio de su fe. Darle culto a Dios, agradecimiento, estar delante de Él, tomando estas palabras y guardándolo en su corazón. Cuando yo leí estas palabras, porque habla de ser obispo, habla de ser diácono, y la otra semana hablará acerca de ser ancianos, es decir, el liderazgo de la iglesia, había cosas que me confrontaban. Pero llegó un día donde dije, Señor, quiero servirte como tú quieres que te sirva. Yo no quiero servirte con mi opinión. Yo no quiero servirte con lo que me han enseñado en la cultura. Yo quiero servirte como tú quieres que te sirva. Así que dile a tu hermano que está a tu lado, hermano, una verdadera fe. Hermana, una verdadera fe. ¿Cuál es esa fe? Emmanuel, Cristo Jesús. ¿Cuál es esa fe? Justificado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa fe? Proclamado a las 237 naciones. Y si tengo esta fe en mi vida, si pongo mi fe en Cristo, mi corazón será completamente transformado. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por darnos esta preciosa bendición de estar hoy dándote culto, escuchando tu palabra. Señor mío, te pido por los líderes de la iglesia, por los diáconos, ancianos y los que están en la posición de ser probados para el liderazgo. Señor, que ellos sean columnas que van a preservar y guardar la verdad y las verdades de la sana doctrina del Evangelio. Te pido, Señor, que sus corazones estén dispuestos a aprender, estén dispuestos a ser humildes y recibir y poner en acción todo lo que tu palabra nos dice. Te pido, Señor, por cada uno de aquellos que están llegando a la iglesia, que sus corazones sean completamente guardados en Cristo Jesús, que su fe sea completamente puesto en Cristo Jesús. Y te pido por la posteridad, Señor, por los pequeños que están aquí hoy, por los remanentes, que mediante ellos nuestros países sean completamente transformados. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.